Buenos días, hoy vamos a seguir con el tema de funciones. Como vieron en el material de lectura, ya empezamos a trabajar con la función inversa y cómo la designamos a esta función inversa como f a la menos 1. Para poder uno indicar que realmente la función tiene una función inversa, tenemos que primero haber clasificado la función en si es biyectiva o no. Que si ustedes vieron el video que yo les adjunté con el material de lectura, hablaba ahí de justamente que aquellas funciones que son biyectivas son las que pueden tener función inversa. Ahí en el video hablaba que una función es biyectiva si la función es inyectiva. En verdad, tiene que cumplir dos condiciones. Sí o sí, la función, para que sea biyectiva, la función es inyectiva y la función es sobreyectiva. Lo que pasa es que para el tema puntual de encontrar la función inversa, en verdad nos interesa puntualmente al despejar el tema de la inyectividad, pero el tema de función biyectiva es cuando una función es inyectiva y sobreyectiva. Cuando una función inyectiva, como dice en el video, es cuando yo tengo dos valores de x y le corresponde dos valores distintos de y. Es decir, que si yo tengo una función donde pueda trazar líneas horizontales paralelas al eje X y solamente observe que esas líneas se cortan una vez sola con respecto a la función, entonces ahí se está cumpliendo la inyectividad, ¿sí? O sea, una función inyectiva es cuando para valores distintos de x siempre le corresponde valores distintos de y. Una función que no es inyectiva y que conocemos bastante es la función cuadrática. Si uno tiene una función cuadrática, ve claramente que al trazar una línea horizontal paralela al eje X, se va a encontrar que hay dos valores donde se cortan con esa línea horizontal la función. Entonces quiere decir que para dos valores distintos de x le corresponde el mismo valor de y, porque esos puntos están a la misma altura. Entonces tienen valores distintos de x, pero tienen el mismo valor de y. Entonces, esta función no es una función inyectiva. Entonces, si uno quiere buscar la función inversa, habría un problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder encontrar la función inversa? Porque es importante la función inversa dada una función. Bueno, es, diríamos, recortarla, achicar, ¿sí?, la gráfica, teniendo en cuenta que, quién sabe, una parte de ella la podemos considerar inyectiva. Y uno puede decir, bueno, en el caso de la función cuadrática, como tiene dos ramas, es cuestión de elegir una sola rama. Y entonces, si uno elige una sola rama de esa parábola, se va a encontrar que ahí sí la función es inyectiva. Pero ¿cómo hacemos matemáticamente para quedarnos con una rama de la función cuadrática? Y eso tiene que ver con esto de cómo se expresa una función. Esto de que una función no es la fórmula nada más. La función arranca desde un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Entonces, ¿de dónde queremos partir? Queremos partir de una parte del eje X, porque así de esa manera la función es inyectiva. Entonces, en este caso, en el gráfico que tenemos acá, si queremos que esta función cuadrática, que puede ser tranquilamente la función x al cuadrado menos 1,
¿sí? Ese gráfico se asemeja a x al cuadrado menos 1. Si uno quiere redefinir esa función para que sea inyectiva, y bueno, tendría que trabajar con el conjunto de partida, no todos los reales, porque si yo pongo acá el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 100, entonces tendría la gráfica de la izquierda. Tengo que trabajar exclusivamente con los valores que van, en este caso, de 0 a más infinito. Entonces, si yo redefino la función de 0 a más infinito, ahí entonces estaría trabajando con esa única rama de la cuadrática. Entonces ahí sí la función sería inyectiva. Entonces, si uno quiere, diríamos, convertir esa función en una función inyectiva para que sea biyectiva y así pueda tener inversa, lo que uno tiene que hacer no es algo con respecto a la fórmula. La fórmula es la misma. Lo que voy a cambiar es esto de dónde parto, de dónde salgo, cuál va a ser en este caso mi conjunto de partida. Por eso, esto que habitualmente uno no lo pone, lo da como entendido. Es importante saber que la función no es solamente la fórmula, sino los conjuntos de dónde salgo y a dónde llego, conjunto de partida, que sería en definitiva el dominio, pero imaginemos que acá, si yo quiero sacar el dominio, son todos los reales. Entonces, en este caso, el dominio lo tengo más, digamos, pequeño, más reducido. Entonces, por eso, más que dominio, es el conjunto de partida. Voy a partir no de todos los reales, que sería su dominio, sino que voy a partir de un intervalo reducido, en este caso, de 0 a más infinito. Bien, esto es con respecto a la inyectividad. Entonces, si uno quiere, como para hacer un resumen, ¿qué funciones con seguridad son inyectivas? ¿Sí? ¿Qué funciones podemos, sin necesidad de graficar, sabemos que son funciones inyectivas? Bueno, la función lineal, que no es la constante, ¿sí? La función lineal donde m es distinto de 0, ¿sí? Porque si es una función constante, es decir, esto es una función constante, obviamente que ahí tengo distintos valores de x que le corresponde el mismo valor de y, así que la función constante no es inyectiva. Una función lineal es inyectiva, una función exponencial es inyectiva, una función logarítmica es inyectiva, independientemente de la base que trabaje, es una función inyectiva. Las funciones homográficas son las que tienen como fórmula general una función lineal arriba y una función lineal abajo. Es decir, tienen como fórmula general a por x más b sobre c por x más b. Bueno, las letras tienen que cumplir cierta condición para que realmente quede esto, un polinomio de x arriba, un polinomio de x abajo. Puntualmente, un polinomio de x abajo. Si arriba puede quedar una constante. Después nosotros vamos a trabajar estas funciones, ¿sí? Nuevamente, si no la vieron en quinto, las vamos a trabajar en sexto porque son muy interesantes sus gráficas, ya que tienen un elemento que no es común en la función lineal, pero que sí la tiene la exponencial y la logarítmica, en este caso una sola, y acá están las dos al mismo tiempo, que son las asíntotas. ¿Sí? Esta función homográfica tiene asíntota vertical y asíntota horizontal, pero la gráfica es una función inyectiva. ¿Sí? Bien, las radicales, las funciones radicales, es decir, las que tienen raíces, raíz de x, raíz cúbica de x, y bueno, y todas las variantes, raíz de x más 1 o la raíz cúbica de 2x más 3, bueno, esas funciones son inyectivas gráficamente. Así que bueno, por lo menos cuando uno tiene este tipo de función, sabe directamente que la inyectividad la cumple, así que uno puede solamente mirar la sobreyectividad y ver entonces si es biyectiva y ahí sí poder encontrar la función inversa. Cuando una función es sobreyectiva, acá directamente es cuando la imagen es el conjunto de los números reales. Es decir, si la imagen de la función
es los reales, entonces la función es sobreyectiva. En este caso, algunas funciones no lo son. Por ejemplo, la que acabamos de graficar hace un ratito, que era la función cuadrática, esa que podríamos decir que tiene la fórmula x al cuadrado menos 1. Esa función, por ejemplo, la imagen no son todos los reales porque justamente tiene un punto, que es el punto más bajo de todo, ¿sí? En ese caso, entonces, la imagen sería de menos 1, ese punto justamente es menos 1, de menos 1 a más infinito, porque siempre la imagen es con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esta función se convierta en sobreyectiva y así pueda decidir que sea biyectiva? Bueno, así como hace un ratito cambiamos el conjunto de partida, ahora vamos a cambiar el conjunto de llegada, porque generalmente uno dice que siempre se llega a R, pero esta función no llega a todo R, sino que llega a un conjunto también limitado. Entonces, esta función así expresada, bueno, no, en este caso, en una cuadrática normal, el conjunto de partida es R, porque el dominio son todos los reales, el conjunto de llegada, así que sería el codominio, es todo R, puede llegar a cualquier número. Bueno, esta función así escrita no es biyectiva, no es biyectiva, porque no cumple la inyectividad, porque la gráfica tiene, ¿sí?, dos cortes con una recta paralela al eje X, o lo mismo que decir que dos valores de X distintos le corresponde el mismo valor de Y, así que entonces esta función no es inyectiva, por lo tanto no es biyectiva, pero tampoco es sobreyectiva porque no llega a todo R, sino que llega a un conjunto reducido de R. Entonces, si uno quiere redefinir la función, tiene que cambiar el conjunto de partida a 0 a más infinito. Entonces, de esa manera no estaríamos tomando esta parte del gráfico, solamente estaríamos considerando esa rama. Elegí la positiva porque me resulta más cómodo, de 0 a más infinito. Podía haber trabajado con de menos infinito a 0. Y vamos a decir que no llega a R, sino que llega al intervalo menos 1 a más infinito, de menos 1 a más infinito. Y la fórmula no cambia nada, la fórmula sigue siendo la misma. La fórmula sigue siendo la misma. Entonces, de esta manera escrita, la misma fórmula hace que esta función, ¿sí?, sea biyectiva. Esta función es biyectiva, entonces esa función tiene inversa, tiene f a la menos 1. ¿Sí? Entonces, lo importante para poder decir que la función tenga función inversa, tendríamos que clasificar previamente en inyectiva y sobreyectiva. Y si no lo son, no son inyectiva o sobreyectiva, la tendríamos que reformular. ¿Y cómo se reformula? ¿Cómo se vuelve a redefinir la función? Cambiando esto que uno a veces no utiliza, pero que es importante, que es el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Entonces, en este caso, la función sí es biyectiva. Bien, ¿qué funciones son sobreyectivas así a la vista? Bueno, la función lineal, también obviamente no la constante. La función logaritmo, esa es una función que es sobreyectiva, no la exponencial. La homográfica tampoco, y las radicales algunas, que son las que tienen el grado, el índice impar. ¿Sí? Las funciones radicales de índice impar. Es así. Es decir, las de raíz cúbica, raíz quinta, esas sí son sobreyectivas. Entonces, las funciones que son biyectivas por naturaleza, que uno no tiene que estar haciendo nada y solamente ya con mirar qué tipo de funciones puedo decir que es biyectiva, sería la función lineal, la función logarítmica y la función radical de índice impar. ¿Sí? Esas son directas, que no necesito hacer ningún cambio en el conjunto de partida ni en el conjunto de llegada, que puedo decir
es una función biyectiva. Bueno, ¿qué hacemos ahora que sabemos que la función es biyectiva? Y tenemos que buscar la función inversa. Entonces, bueno, tomemos ese ejemplo que tenemos ahí. Entonces, en este caso, yo tengo que buscar la función inversa, lo que tengo que hacer es, primero, despejar la x. Y segundo, lo que tengo que hacer es intercambiar la x por la y la y por la x. Y después establecer la función, es decir, quién es en definitiva mi f a la menos 1. Entonces, en este caso que teníamos la función x al cuadrado menos 1, lo que vamos a hacer para que resulte más cómodo al momento de despejar es cambiar la f de x por y. Siempre esto es equivalente. Entonces, despejar la y va a ser pasar el 1, perdón, la x, despejar la x va a ser pasar el 1, pasar el cuadrado como raíz, y acá aparece el módulo, porque esto es una ecuación que tengo que acordarme que tiene dos posibilidades. Ahí adentro, si yo elevo al cuadrado una base negativa o una base positiva, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces ahí siempre tengo que acordarme que si es x al cuadrado o x a un exponente par, voy a tener que poner el módulo. Y acá, ¿qué voy a decidir? Bueno, voy a decidir en función de cómo yo redefiní la función. Entonces, en este caso, como yo estoy trabajando con valores de x positivos, entonces directamente trabajo con el resultado positivo de esa raíz. Entonces, si quiero sacar la barra de módulo, entonces voy a decir que esto va a ser positivo porque estoy trabajando de 0 más infinito, que son todos los números positivos. Si hubiera tomado la otra rama, ahí tendría que haber trabajado con el opuesto. Y el opuesto siempre es ponerle un menos adelante. Bien, ya entonces tengo despejada la x. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer el intercambio. Entonces me queda que la raíz de x más 1 es igual a y. Entonces, esto es mi primer paso, este es mi segundo paso. Y el tercero es establecer mi función inversa, claramente. ¿Quién es f a la menos 1? Sí, obviamente esta es la fórmula de la función f a la menos 1. Pero si la queremos escribir correctamente desde los conjuntos de partida y el conjunto de llegada, obviamente la función inversa va en sentido contrario a la función original. Así que entonces, si yo dije que la función, para que sea biyectiva, tenía que ir desde este conjunto de partida a este conjunto de llegada, la función inversa va a ser la inversa, es decir, la invertida, la que parte de ese conjunto y llega a este. Entonces, f a la menos 1 sale de menos 1 a más infinito y va hacia 0 a más infinito. Y f a la menos 1 tiene como fórmula la raíz, ¿sí?, de x más 1. Y ahí entonces tenemos ya hecha nuestra función inversa. Y realmente teniendo en cuenta esto de que la función inversa, para que exista, previamente tiene que ser inyectiva, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos entonces nuestra función inversa. Y si queremos comprobar que realmente esa función inversa es la correcta, yo tengo la posibilidad de verificarlo a través de la composición. Entonces, yo quiero hacer la verificación,
lo que tengo que hacer es f compuesta con f a la menos 1 o al revés, f a la menos 1 compuesta con f. No importa cuál de las dos elija, porque justamente es un caso particular donde la composición siempre va a dar la identidad, siempre va a dar la x. Entonces, bueno, yo decido cómo me gustaría más. Si me gusta poner todo esto a donde está la x o todo esto donde está la x en la otra función. Eso lo elijo yo en función de lo que me resulte más cómodo. Entonces, si es poner toda la función f adentro de f a la menos 1 o viceversa. Bueno, suponemos que quiero la función f, meterla adentro de f a la menos 1. Entonces tendría que hacer esta composición que tenemos acá, porque yo quiero poner f adentro de f a la menos 1. Entonces, quiero hacer esa composición, entonces f a la menos 1 le voy a ingresar el x al cuadrado menos 1. ¿Qué quiere decir? Que donde esté la x, voy a poner el x al cuadrado menos 1. Pero, ¿dónde está la x? Y a continuación de la x hay ahí un más 1, así que entonces pongo más 1, simplifico, y yo sé que x es positiva, así que no hay problema, y ahí obtengo el resultado que esperaba, que la composición me diera el valor de x.